Bien, buenas noches a todas las personas que nos están eh, contactando o conectando, viendo, bien sea en vivo o bien sea en diferido. Hoy vamos a tener una entrevista bien especial, muy contento por ser el primer programa y que pueda tener el honor de estar con una persona a la cual admiro en muchos sentidos, que conocí hace años en la distancia en Venezuela y luego por cuestiones del destino y a través de mi esposa coincidimos nuevamente acá en Cartagena y pues nada, de ahí surgió algo bastante especial, una relación y una amistad genial que nos ha aportado muchísimo a ambos y que hoy vamos a tener el placer, el gustazo de poder aprender algo genial que nos va a ser muy Ujú. útil para la vida, que nos va a permitir de alguna manera conseguir eso que tanto andamos buscando y anhelando en muchas ocasiones, que es el bienestar, mejorar nuestra calidad de vida, conseguir formas de alcanzar eh, esa transformación o ese nivel del ser que pueda sortear de alguna manera esas vicisitudes de la vida que se nos presentan y bueno, poder gestionar mejor quizás en algún determinado momento las circunstancias que se nos presentan. Una persona que, les cuento, tiene una trayectoria bastante amplia en todo lo que tiene que ver con comunicación social. Ella es comunicadora social, es periodista, eh, alguien que ya tiene muchos años que trabajó en medios, sobre todo dedicándose a lo que precisamente hoy día todavía sigue haciendo, pero ya quizás no tanto detrás de un teclado, eh, hilvanando artículos, frases y textos para seguir comunicando cosas extraordinarias, sino que bueno, ahora también lo hace ayudando a otros, de alguna manera entrenando a otros, y bueno, ya ella nos explicará un poquito más. Tiene una carrera de casi ya 20 años como periodista, tanto en medios impresos como digitales. Cuando no está escribiendo o acompañando a alguien a escribir, pues se encuentra creando y ofreciendo talleres de escritura, de escritura creativa, comunicación y bienestar, en fin. Y por eso hoy la tenemos y estamos arrancando este primer programa a ver si aprendemos algo hoy con Ángela Feijó. Bienvenida hoy a este espacio. Creo que hice una introducción que habla un poquito de ti, pero lo ideal es que hables tú más de ti y nos cuentes más de todo esto que estás haciendo y pues por supuesto que dentro de la conversación podamos encontrar cosas que nos permita adquirir conocimiento. Bienvenida. Así es, bueno, muchísimas gracias. Yo feliz de que podamos compartir en este espacio porque conversamos en muchos ámbitos. Siento que enriquecemos nuestras vidas de muchas maneras, pero es muy bonito también hacerlo en espacios como este porque, bueno, al final los dos estamos haciendo algo que nos gusta mucho, que es comunicar y también, y bueno, y una cosa que me apasiona a mí, que es enseñar, ¿no? Y compartir lo que he aprendido. Más que enseñar a otros, es compartir lo que he aprendido, porque a veces cuando hablamos de enseñar es como que, bueno, uno es el maestro y el otro es, no, yo estoy aprendiendo todos los días y lo que más me apasiona en la vida es justamente compartir eso que voy aprendiendo, tanto de lo que me funciona como compartir también las experiencias después de fallar, ¿no? Claro. Y, y bueno, y como tú dijiste, bueno, lo hago con una herramienta que es la escritura, que es con la que me he manejado siempre, que es con la que más cómoda me siento. Y el hecho de haber trabajado con ella me hizo ver que no solamente quienes somos profesionales podemos utilizar la escritura como herramienta para nosotros o para comunicarnos, ¿no? Y también porque me preparé en psicología positiva y logré precisamente unir estas dos pasiones en una herramienta que sea más cercana y una forma en la que cualquiera de nosotros puede tener un poco más de bienestar, ¿no? Es una herramienta más, no es una fórmula mágica, Claro. pero es una herramienta que se puede probar porque es gratis
Nadie, solamente tienes que saber escribir, y saber escribir no es tener talento literario, ni querer, ni haber soñado, ni ser poeta, ni querer ganarse el premio Nobel de literatura, porque muchas veces la gente dice, no, bueno, pero es que no todo el mundo escribe. Ciertamente, no todo el mundo escribe como para ser publicado. Ni siquiera los que escribimos y somos publicados, todo lo que escribimos vale la pena. Eh, pero resulta que la escritura también tiene un lado que es terapéutico y que es algo íntimo y del que todos podemos echar mano. O sea, Sí. no tienes que dedicarte a esto profesionalmente para disfrutar los beneficios de la escritura. Ahora, fíjate bien, la idea es, en lo que nos queda de programa y lo que nos queda de proceso, ayudar a todas estas personas que van a estar viendo este video, bien sea ahorita en vivo y los que quieran hacer preguntas y quieran de alguna manera comentar algo, o los que lo vean en diferido. Ujú, ¿Cómo puede funcionarnos todo esto de la escritura y cómo escribir nos hace bien? Pero para llegar allá, me gustaría ir desmenuzando un poco una gran cantidad de cosas, que dentro de ese proceso pues también te vayamos conociendo un poco a ti, porque como siempre lo he dicho, y una de las razones o uno de los propósitos que tiene este espacio en particular, este programa en particular, es que las personas puedan de alguna manera aprender de otras personas ujú, cosas interesantes, ¿ok? Y que no solamente sean desde la técnica, que es fundamental, es importante, o sea, que no sea de la episteme, sino que también sea desde la hoja, que sea desde la experiencia de, bueno, a ti cómo te ha servido. Y uno de los requisitos que quizás yo voy a requerir de quienes van a estar compartiendo junto conmigo en este espacio es darme la posibilidad de saber que, sí, bien porque es una persona que tiene muchos estudios en un área determinada, pero no solamente tiene el estudio, no solamente tiene el conocimiento, no solamente tiene la formación, sino que además ha tenido la posibilidad de contrastar en la realidad ese conocimiento y de definir si eso que aprendió en una universidad, eso que aprendió en un curso, en un taller, en un diplomado o ujú. con una persona, con un mentor, porque no necesariamente tiene que ser una formación académica, sino que simplemente, bueno, alguien le legó el conocimiento ancestral de lo que se viene haciendo en un determinado momento para poder ayudar a otros y que esa persona entonces pueda transmitir desde el conocimiento, pero también desde la experiencia, bueno, a mí me ha funcionado así, yo he conseguido las cosas así eh, y los resultados o los beneficios que he obtenido ha sido gracias a esto. Yo considero que las personas cada día tienen que aprender algo nuevo, rejuvenece, bueno, quizás no rejuvenece, pero fortalece el cerebro, eh, enaltece el alma, nos sentimos más vivos y precisamente por eso se ha creado este espacio para que la gente tenga la posibilidad de encontrarse con cosas nuevas, de por lo menos que ese gusanito les muerda la oreja y le diga, epa, dale, mira esta oportunidad que se está presentando, mira esta opción o esta alternativa que se tiene para hacer algo nuevo, algo diferente, o para conseguirle solución quizás a ciertas y determinadas cosas. La escritura es algo que ha estado en la humanidad por muchos años. Al principio eran gráficos que pintaban en las paredes porque digamos que el hombre neandertal o los de la prehistoria, el ser humano de la prehistoria, no se sabe si se tenía un código específico para comunicarse y quizás al principio lo hacían con señas, luego se dieron cuenta que podían colocar cosas en las cavernas y encontramos todos estos gráficos y dibujos para de alguna manera comunicar cierta historia. Y la escritura entonces pasa a ser algo que no le ocurre lo mismo que ocurre con las palabras o con la fonética. Cuando yo digo algo y lo expreso, a menos que quede grabado en un aparato electrónico o en una cinta magnética que luego se pueda reproducir, si no queda grabado, se pierde automáticamente. ¿Okay? Pero con la escritura, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que ha sido algo que el conocimiento trasciende y algo que yo pude haber pensado y escrito en un determinado momento, eh, con el pasar de los años, si no se daña eso que donde yo escribí, pues alguien con el tiempo puede conseguir esa información. Ahora, ¿por qué crees tú que surgió
esta necesidad de escribir? ¿Qué crees que hizo que el ser humano, además de lo que quizás he comentado ahorita, de, bueno, de tener la posibilidad de trascender y multiplicar, y cómo le funciona al ser humano cómo le ha funcionado a la humanidad todo esto de la escritura? Bueno, es que tú mismo lo adelantaste, ¿no? Parte de nuestra necesidad de comunicarnos, pero también de nuestra necesidad, o sea, de comunicarnos de muchas maneras. Primero, la necesidad del ser humano de expresarse, ¿no? Y, y la necesidad de que eso trascendiera, porque bueno, imagínate, las historias, los legados, los aprendizajes, el conocimiento se hacía oralmente. Entonces, claro, como pasa en el juego que hacemos desde niños del telefonito, cuando tú transmites oralmente, cada quien le va poniendo un poquito de sazón a ese mensaje y el Su toque. mensaje termina llegando. Y bueno, claro, por eso los grupos más organizados pues tenían una gente que se especializaba en tratar de echar esos cuentos y de ser lo más fieles posible, pero además también había que confiar en la memoria. Entonces, la humanidad sigue teniendo, porque, bueno, porque es una condición humana, ¿no? La misma necesidad de expresarse y los mismos problemas de memoria. Y la misma idea de, o sea, de que no, es que yo me voy a acordar, ¿no? Y es cuando yo le digo a todo el mundo, no, no te vas a acordar, porque tenemos muchas cosas, o sea, nuestro maravilloso cerebro tiene muchas cosas que gerenciar como para acordarse de todas y absolutamente las cosas que tus sentidos registran, ¿no? Y todo el conocimiento y todas las experiencias, ¿no? Él tiene que jerarquizar, están allí, Claro, pero tiene que jerarquizar. Entonces, ¿qué hace la escritura? La escritura te permite primero expresarte, luego que otro te pueda entender y que además tú no tengas que estar presente. totalmente. Y No además, solamente en el tiempo, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, porque de ahí vienen las cartas. exacto. O sea, no es solamente, bueno, este es el legado que yo voy a dejar, sino que yo puedo, o sea, puedo comunicarme con otra persona que no está en el mismo lugar que yo, y además puedo hacer que otros también se informen, ¿no? Entonces, lo gracioso de todo es que a pesar de toda la tecnología que tenemos, la necesidad sigue siendo la misma. Necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos y tenemos la necesidad también de trascender, incluso de recordarnos a nosotros mismos cómo somos nosotros. O sea, ya Claro. hablando tanto en términos generales de la humanidad, como lo que hacemos cuando llevamos un diario o cuando escribimos una carta. Ahora, ahorita planteaste dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, el tema de la memoria. ¿Ok? Eh, Indudablemente, por más que nosotros queramos recordar algo, a menos que tengamos una memoria ideática de estas memorias fotográficas que la gente no Así olvida que absolutamente nada y recuerda a punto de detalle, pero no todos tenemos esa capacidad. Y el no todos no, tener ni esa para capacidad, todo, ni para no todo. todos tenemos esa capacidad, ni para todo, porque nuestro cerebro es eso, es un gran gerente que tiene que tomar decisiones. Totalmente. Entonces, ya, además de lo que había mencionado yo al principio, el destacar que además es un punto súper importante porque de hecho incluso eh, esto que acabas de mencionar eh, permite en un documento, por ejemplo, dejar por escrito y asentado qué fue lo que ocurrió en un determinado momento. Cosa tal ¿Cierto? de que si alguien dice, no, pero ¿cuándo se dijo eso? No, mira, se dijo en, por ejemplo, una reunión, en un meeting X. Se comunicó eso, se dejó por escrito, todos los que estaban en ese lugar Ujú. firmaron dando testimonio de que sí, ese fue el acuerdo, esos fueron los tratados Ujú. o eso fue la conversación Ujú. que se hizo en determinado momento. Y que bueno, ¿qué sería de nosotros viéndolo desde ese punto de vista si no existiera la escritura? O sea, no existieran las constituciones, no existieran Así es. las leyes, las normas, la gente diría, Claro, bueno, ¿dónde está escrito? Y de hecho hay una frase que, bueno, si no está escrito, ¿qué tan cierto es? O sea, si no hay algo así es. que genere constancia, ¿qué tan cierto es eso?
Claro, sí, Eso, porque escribir nos compromete, ¿no? Y por eso mismo, porque no se mueve de allí, ¿no? Bueno, al menos obviamente que alguien destruya el documento, claro, pero destruir el documento ya es evidencia de algo. O sea, es así de importante y de esta manera que contundente. conseguimos, de contundente, que esta manera que tenemos de expresarnos, ¿no? Bien. Y lo otro que mencionaste fue lo del diario, ¿no? Ujú, Y me recuerda un poco también el tema, por ejemplo, de las bitácoras que hacían o que hacen los marinos o los viajeros para dejar escrito las novedades del viaje, las cosas que ocurrieron, las cosas que se le presentaron, porque de alguna manera saben que dejan un legado y ese legado de alguna forma le puede servir a otros porque manifiestan desde la experiencia lo que les ocurrió y lo que quizás posiblemente le pueda ocurrir a otros, quizás no exactamente igual porque es difícil que algo se replique exactamente igual, primero porque somos personas distintas y en tiempos, épocas, inclusive las condiciones del momento son muy diferentes, pero el hecho de que haya un antecedente y que yo, ese antecedente o esa historia me pueda servir eh, para, para ver qué pudo haber ocurrido y con qué me podría encontrar en un determinado momento es importante. Desde el punto de vista ya de lo que nos compete de escribir te hace bien, ujú. ¿cómo funciona o cuáles son los beneficios de escribir un diario? Porque muchas veces la gente le dice, no, escribe un diario. Ah, pero Ujú. ese diario, ¿para qué es? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Tiene alguna estructura específica? Después que lo escribo, ¿qué hago con eso que escribí? ¿Qué cosas podrías tú recomendar o qué cosas podrías tú enseñarnos en función de eso? Que puede ser también una de las formas en las cuales nosotros podemos eh, empezar a trabajar en nuestro proceso de transformación o de construcción de algo. Sí, claro, sí, es que sin duda la escritura del diario, de un diario, que bueno, se llama diario y entonces a veces la gente se asusta porque dice, pero tengo que escribir todos los días, pero es que yo no tengo tiempo. Claro, ahí yo también les digo, bueno, todos los días tenemos tiempo para cepillarnos los dientes, todos los días tenemos tiempo tenemos 5 minutos para eso, también podemos tener 5 minutos para escribir si eso es lo que queremos hacer. Pero primero y principal, eso, el diario tiene ese nombre, pero no quiere decir que tengamos que escribir a diario para que eso, para disfrutar de sus beneficios. Hay Sí, quien porque lo hace. además si estás, resulta que ese día eh, amaneciste en la calle porque estabas en una rumba, estabas infiestado y llegaste a casa y lo que hiciste fue dormir todo el día. Ya en la noche cuando te levantes, querido diario, hoy dormí, ya. Eso fue toda Sí, la historia. es que claro, justamente lo que está muy vinculado a lo que decías anteriormente del tema del conocimiento, de las bitácoras. ¿Por qué razón? Y por qué es tan buena como, o sea, en la transmisión del conocimiento. No es solamente por el registro de los hechos, que ya eso es importantísimo, ¿no? O sea, eh, eh, gracias a eso, gracias a los tratados de botánica y de fauna y geográficos y todas las cosas que tenemos históricos, o sea, de una gente que se dedicó a describir y no solamente, o sea, no solo a observar, o sea, no se quedaron ellos con el conocimiento, sino que se tomaron la molestia de plasmarlo para que no se perdiera. Pero es que en la escritura hay un proceso que no hay en la comunicación oral de esa manera, o sea, que no ocurre de la misma manera, que es un proceso de reflexión y de ordenamiento de las ideas que no nos ocurre igual cuando conversamos, cuando hablamos. O sea, cuando yo te cuento una historia, o sea, claro, hay distintos tipos de oradores, hay distintos tipos de comunicadores, ¿no? Pero Claro, yo tengo muchas licencias, yo repito, me fijo, si me estás escuchando, si me estás entendiendo, puedo gesticular, si me doy cuenta si tú no entendiste algo o porque me lo preguntes, porque estoy interactuando, o solamente por la cara que pusiste, entonces lo vuelvo a decir. Puedo tener muletillas y si no son demasiado pronunciadas, no te molestan tanto. claro. E incluso puedo ser un poco desordenada en mi exposición, pero como estoy hablando, tengo maneras de atajar y luego volver a cerrar.
¿qué es lo que pasa? Cuando escribo, tengo la oportunidad, tengo el tiempo de pensar, de reflexionar y de ordenar. Entonces, por eso también somos tan exigentes cuando leemos. Cuando leemos queremos que esté ordenado, porque se supone que eso es lo que nos ofrece la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Eso o sea, ¿por qué está vinculado en el tema del conocimiento? Porque gracias a eso no tenemos simplemente la historia de unos aventureros que, ay, vimos este animal y luego vimos este otro y qué bonito es. No, sino que escribir te obliga o te impulsa, porque a ordenar las ideas de manera que sea más fácil de entender y de digerir eso que estás queriendo comunicar. Y Ahora, en el caso, en ujú, el caso de ya un diario, porque bueno, sabemos que quizás alguien que tenga que llevar un registro y sí, claro. documentar todo eso, Ujú. porque bueno, forma parte de su trabajo, pero en el día a día, en lo que tiene que ver ya con algo más personal, ¿cómo, cómo lo que me Justamente, pasó y al momento de plasmarlo y luego qué puedo hacer yo con eso? justamente a eso precisamente iba. ¿Qué pasa con mi cotidianidad? Tengo que escribir, comí esto, o sea, no somos un proyecto científico, Claro, aunque un nutricionista nos podría decir, es muy bueno que escribas, te y de hecho es comuniques. un ejercicio que mandan los nutricionistas. ¿Por qué? Porque cuando escribimos es que realmente nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque escribir requiere concentración, serenidad, recordar y tomar en cuenta unos detalles. Entonces, pero más allá del registro, que entiendo que no es lo que todos vamos a querer hacer, pero les digo desde ya, este, si quieres, yo siempre, lo digo cuando promuevo la escritura como una herramienta. Si quieres adelgazar, escribe. Si te quieres desahogar, escribe. Si quieres dejar de fumar, escribe. O sea, porque no porque sea Si mágico, quieres pareja, sino escribe. Si quieres dinero, claro, escribe. porque puedes escribir una buena carta y también puedes además escribir Ah, bueno, ¿viste? para conocerte mejor y eso te puede, al convertirte en mejor persona es bastante probable que consigas una mejor pareja. Oye, interesante Eh, eso que estás diciendo y vamos a reforzarlo más Ujú, adelante seguramente porque la idea es que la gente se pueda llevar hoy claro, claro. viendo este video algo que le permita de alguna manera saber, aunque sea un arranque, bueno, cuál es el arranque Sí, claro. y cuáles van a ser los beneficios para eso, ¿no? Por Bueno. ejemplo, en cuanto al diario, bien decías, a pesar de que es algo que se llama diario, puede ser, no necesariamente como tú dices, no, quizás, porque hay gente que dice, es que mi vida no es interesante, o sea, ¿qué de interesante Pero es tiene mi que vida y qué voy a poner allí? así es. Y justamente el tema es que, ¿para qué quiero hacer el diario, no? Empezando por allí. Bueno, o sea, quiero hacer el diario para conocerme mejor, quiero hacer el diario para no olvidarme de las cosas que aprendo. Puedo elegir hacer un diario de gratitud, que es una manera fabulosa de empezar a hacer un diario y de encontrarle mucho sentido. Entonces, ¿por qué? Porque me planteo un objetivo específico, que es decir, bueno, voy a escribir qué agradezco hoy o qué agradezco esta semana. O Claro. sea, y entonces me pone el foco en las cosas buenas que hubo en mi vida o que pasaron en mi vida, que también son reales, porque nos pasa de todo. Nos pasan cosas buenas, cosas agradables, cosas desagradables, cosas que quisiéramos olvidar, aprendizajes, este, pero conectarnos con la gratitud siempre suele ser una muy buena forma de empezar. Eh, Porque además tampoco tenemos que escribir, claro, uno a veces hay hermosos diarios de escritores famosos que uno dice, ah, pero si mis diarios fueran así, pero imagínate, yo no quiero, pero esto no es un tema de estándares, o sea, esto no es un tema ni de competencia, porque además lo bueno de escribir porque lo primero que hacemos es que escribimos para nosotros. ¿No? Y que Entonces, además, ujú, además estos diarios de esta gente famosa también tenemos que entender que fueron diarios editados, ¿ok? por Que supuesto, pero fueron de claro, hay alguna unas manera, reflexiones que tú dices, wow, pero vienen dadas por eso, porque para esas personas la escritura es o ha sido una herramienta de reflexión y es una necesidad. Entonces, a lo mejor quienes la tenemos, o sea, yo antes de estudiar periodismo, ya sin que nadie me hubiera enseñado, yo llevaba un diario.
O sea, yo conocí los beneficios de la escritura como herramienta desde pequeña, desde que me regalaron el primer diario, porque en mi época era muy común que te regalaran un diario. Sí, porque además sirve de Este, desahogo, ¿no? Supongo exactamente. y así es que, Son las dos razones básicas para escribir, o para desahogarnos o para comunicarnos, o sea, para conectarnos con nosotros mismos o para conectarnos con alguien más. porque de hecho ese momento es una forma digo yo siempre he pensado que no hay una, la gente cuando uno le dice medita, automáticamente piensa que tiene que hacer unas, eh, ¿cómo se le llaman? Asanas, no recuerdo el Ajá. nombre ahorita, Ujú. y cerrar los ojos y hacer un No, mantra de OM. y además estar en el Tíbet, ¿no? ¿No? Sí, entonces muchas veces yo le digo, mira, a veces la meditación tiene que ver con un momento de introspección, con un momento de encuentro consigo mismo, que inclusive Así puedes es un tener los ojos diálogo. abiertos, exacto, puedes tener los ojos abiertos y puedes estar frente a una bahía, frente al mar, frente a un río, en una plaza y simplemente sentarte a O en tu escuchar cuarto, en o tu sea, cuarto, sentarte a escuchar o tratar de escucharte tú, o tratar de ver qué pasa en tu cabeza y darle forma a eso que estás pensando. Lo único que yo creo que con la escritura, y es una de las herramientas que por eso sería excelente que la gente empezara a, a darse el permiso de, bueno, tomar un lápiz, tomar papel, tener un cuaderno, y en ese ujú. cuaderno empezar a expresar cosas que de alguna forma le ayuden a drenar y a soltar, porque cuando uno drena, cuando uno suelta, le está dando la posibilidad al cuerpo de abrir espacio para cosas nuevas quizás o para que lleguen esas soluciones ante esa descarga que estoy soltando, porque pareciera como que sí, bueno, le estoy dando a la vida, al universo o, o a una imagen superior a mí, eso que llevo por dentro y automáticamente como que pareciera que pudiera ir llegando información nueva para poder seguir avanzando. Es que bueno, lo que pasa precisamente es eh, lo que veníamos hablando de ese proceso de reflexión al que te obliga a escribir cuando tú te pones a pensar al final del día. Puedes decidir que sea de gratitud o puedes decidir que sea de los Claro, aprendizajes del día. Este, ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué aprendí hoy? O qué difícil fue el día de hoy y o sea, quiero contarlo. O sea, hay una parte de desahogo y hay una parte de diálogo interno. O sea, la escritura es una oportunidad de tener un diálogo interno mucho más serio y mucho más confiable que decir, no, es que yo me lo estoy pensando. Nosotros somos especialistas en hacernos los locos sí, cuando decimos lo voy a pensar. Cuando yo digo lo voy a escribir o voy a escribir sobre eso, yo de verdad estoy pensando, cuando yo estoy plasmando, cuando estoy contestando una pregunta, cuando estoy diciendo, hoy me pasó esto, me siento de esta manera por esta situación, sea triste, emocionado, feliz, ilusionado, decepcionado, sea cual sea el sentimiento, porque todos los sentimientos son válidos. Y hoy aprendí esto, ¿sí? O hoy me pasó esto. Es una manera, estás teniendo un desahogo, un diálogo interno, un espacio de diálogo interno que si tú no quieres volver a ese diario, igual ya lo tuviste, porque escribir tiene además la capacidad de ayudarnos a fijar esas cosas que son importantes para nosotros. O sea, cuando yo siempre lo recomiendo también, quieres que algo se te grabe, escríbelo varias veces, escríbelo lo más conciso que puedas para ayudar a tu cerebro a que no se te olvide. Y entonces eso es un hábito como cualquier otro, claro, que te digo, por supuesto. que si no lo has tenido, pues puedes irlo adquiriendo poco a poco y como te digo, y no pretender que sea algo que tiene que convertirse en un diario literario, sino en algo que es contigo. Y puede ser algo tan sencillo como un par de palabras. O sea, o una frase corta. Hoy fue un gran día por esto, por esto. Pero ¿qué Bueno, pasa? Cuando eso tiene fecha y yo vuelvo atrás, digo, esta también soy yo. Así pensaba yo en este tiempo. O sea,
o mira cuándo pasó esto y en dónde, mira cómo estaba entonces y cómo estoy ahora, Sí, ¿sí? O sea que, yo recuerdo, de hecho, creo que muchas series de televisión, muchas películas tienden a mostrarnos esta gente que de alguna manera utilizan el diario como para reflexionar ante una situación específica que pasó durante el día, o sea, no solamente para descargar, sino para ujú, contrastar con esa realidad de ese momento, sacar un aprendizaje de esa situación, porque muchas veces quizás nos podemos sentar a pensar en lo que pasó, pero cuando pensamos, lo escribimos, no solamente que lo escribimos, sino que volvemos a leerlo, ujú. y pasan los días y al pasar los días los volvemos a leer. Al volverlo a leer nos damos cuenta de otras cosas que en el momento que lo escribimos quizás no, y además que quizás el estado emocional en que lo escribimos va a ser muy distinto a cuando lo vamos a leer y eso nos va a generar otra información útil para la vida y creo que es otro de los beneficios. Así es, sin duda. O sea, no se puede decir más claro que como lo acabas de decir. Y por eso también, por ejemplo, ante un problema, ante un problema o ante una situación emocional fuerte, escribir te ayuda porque te hace tomar un poco de distancia por el mismo proceso que es escoger las palabras para poder plasmar esos sentimientos. Es decir, puedes escribir expresivamente y aún así hay un momento entre lo que pienso y plasmo, que no es igual a lo que pasa entre lo que pienso y digo. Yo siempre hago esta, o sea, esta comparación que pocas veces, o sea, muchas veces escuchamos que alguien nos dice, perdón, lo dije sin querer, ¿no? Sí, se me Se me salió. escapó se me salió esa palabra que malsonante, se me salió, no sé, no, quizás no es insulto, quizás esa palabra hiriente, Ujú. o esa frase hiriente, pero pocas veces vamos a escuchar, lo escribí sin querer. O sea, Claro, porque cuando tú escribes, realmente tienes una intención. Ahora siempre tengo o sea, a medida que han pasado los años, como ahora nos comunicamos mucho por WhatsApp, y ahí también estamos escribiendo, mucha gente dice, no, pero es que yo a veces también me arrepiento cuando escribo por WhatsApp y también quiero decir, no, no quería decir eso, pero aún así es mucho más fuerte eh, que alguien, o sea, nos sentimos mucho más dolidos cuando alguien, así sea vía WhatsApp, nos dice algo fuerte que si nos lo dice en un momento de rabia o en un momento en la situación, pero de manera oral. Entonces, escribir siempre va a tener un componente más contundente. más Entonces, contundente, más filtrado. exacto, más filtrado también, porque precisamente si el que lo recibe sabe que tú filtraste y si tú utilizaste esas palabras era porque eran las palabras que querías utilizar, sean fuertes Ahora, pero o sean justamente amorosas. hay gente que igual, porque le cuesta tener filtro a la hora de decir las Sí, cosas, claro. e igual también le escribe de esa Es manera, que también se escribe sin filtro, por supuesto, ¿ok? Y, pero el, pero siempre el proceso de escribir que requiere escoger la palabra adecuada, aunque no, aunque digamos, ay, pero es que yo no hago tanto. Eso es un proceso que hacemos de manera automática. Claro, para cosas más delicadas lo pensamos un poco más o borramos no, y o etcétera. de hecho, Pero siempre hay un proceso que te hace o sea, que es hasta por el hecho del tiempo. O sea, son unos segundos más en los que tú puedes incluso poner distancia con respecto a un sentimiento, claro, de sea hecho, bueno o sea... a mí particularmente, bueno, ya que tú me conoces y lo digo públicamente y lo transmito, yo ya tengo un libro, mucha gente sabe que yo escribí un libro ya hace 10 años, que se publicó, luego saqué otro que es un ebook que, que regalo a través de internet y ahorita estoy en ese proceso de sacar un tercer libro que tengo la maravillosa compañía y el
honor y el agrado de que seas tú la que me esté ayudando con la parte de edición. De hecho, hay una parte que en una oportunidad escribí, que publiqué en un post, incluso haciendo un poco honor a ti y un poco al hecho de lo importante que es que en algún momento haya filtro o haya alguien que te pueda decir, mira, bien por lo que estás diciendo, porque particularmente yo me conozco, yo sé cómo soy, a veces puedo tender a ser muy ácido en mis planteamientos o mis argumentos pueden ser o irónicos o muy sarcásticos y no a todo el mundo le gusta la ironía o el sarcasmo. Hay gente que quizás sí le agrada el, el humor negro en un determinado momento o las cosas, y aquí lo tengo. Eh, y me perdonan, bueno, estamos en horario adulto ya, si lo ven en horario infantil, pues perdónenme, pero yo decía, escribiendo, en ese proceso de escritura, mucha gente está jodida por ver e imaginar pendejeras, ¿no? Y coloqué, mi editora me dijo, Rafa, me parece bien, pero no podemos poner algo así en el libro, o sea, lo va a ver mucha gente, quizás tienes toda la razón, entonces colocamos, bueno, pongamos la distorsión de la realidad genera enfermedad y sufrimiento. Y que a la larga, sí, nos permite dar forma, belleza expresiva y en una oportunidad escuché algo que aprendí mucho de ti y me quedó, yo tengo años trabajando para radio y he hecho algunas cosas para televisión, he estado en el medio de alguna forma también. Y una de las cosas que siempre se pide y se exige, por muy buena comunicación que puedas llegar a tener, aunque tengas una facilidad de expresión y una verbalidad y una verborrea extraordinaria, siempre se le recomienda, por muy bueno que seas, tener un guión, tener algo que te sirva de base y de estructura para todo eso que vas a decir. Y creo que la escritura de alguna forma también contribuye a eso. Yo sé que, no, y ojo, no estoy diciendo que es que antes de salir de casa vamos a escribir el guión de lo que vamos a decir durante el día porque es absurdo, pero así como la lectura nos llena de información y nos da argumentos y nos permite tener un sentido o un criterio más agudo de las cosas y no dejarnos llevar por la emocionalidad de un momento cuando recibimos información y pensar de que eso es así, sino que uno se da el permiso como de, bueno, escuché esto, pero yo leí en una oportunidad tal cosa y entonces tener ese sentido crítico, constructivo y de establecer un criterio que sea sano y consono. Si con la lectura me pasa esto, que yo puedo alimentar y nutrir mi mente y llenarme de información y de argumentos para cuando tenga que transmitir algo, expresar algo o solucionar algo, la escritura en ese sentido, ¿cómo contribuye o cómo podría yo en mis procesos de escritura o cuando estoy escribiendo algo que me genere algún beneficio en mis procesos cotidianos de vida? Eh, ¿Para qué te ayuda la escritura? Para ponerle orden a tus ideas y a tu vida. O sea, porque cuando tú te planteas en la mañana, bueno, voy a escribir, voy a hacer una pequeña lista, ya no hablemos de las cosas que tenemos que hacer o de las cosas que elegimos hacer, que es como me gusta a mí recomendar que lo hagamos para no sentirlo como una obligación, o Exacto. sea, lo que elijo hacer hoy. Desde esa lista que nos hace jerarquizar, porque entonces te hace pensar, bueno, empiezas a hacer un montón de cosas y de repente dices, bueno, la lista va por 20 cosas, soy un ser humano, no tiene ningún sentido que yo diga que voy a hacer 20 diligencias, no importa en qué país vivamos, no importa en qué ciudad, no importa si, o sea, hay cosas que físicamente no podemos hacer y verlo escrito nos hace pensar en esas cosas. Digamos que entonces la escritura me puede ayudar a marcar mi ruta de Por acción. supuesto, eso por un lado. Y luego lo otro que tú decías del guión, que si bien no me sirve, o sea, es decir, no tiene ningún sentido utilizarlo para todo, pero sí me puede ayudar a ordenar mis ideas sobre, por ejemplo, antes de una reunión, bueno, estas son las tres ideas
o estos son los 3 argumentos que yo quiero llevar a la reunión, aunque yo no tenga que hacer una presentación donde la claro, gente lea nada ni ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque escribir me obliga a dar orden, que es lo que llevo todo el rato diciendo, porque es que está vinculado al final con muchas cosas en nuestra cotidianidad, más de lo que pensamos. Entonces, me obliga a ordenar mis ideas y además me ayuda a fijarlas. Entonces, cuando voy a hablar, recuerdo, o sea, mi cerebro tiene como esos apuntes allí, o sea, y me ayuda a aclararme. Lo mismo cuando tengo un problema, bueno, o sea, de qué manera puedo yo observar esto cuando tengo, así sea, un problema eh, que no tiene que ver con una persona específica, o sea, que no sea un problema con alguien, sino una situación, este, es, sí, cuando lo ponemos por piezas en un papel, lo describimos y además decimos, bueno, estas son las soluciones que yo me imagino. Desde la más así de que me gustaría que viniera la hada madrina y apareciera con una varita mágica, desde la más absurda a, porque a medida que vamos haciendo eso, se enciende el proceso creativo. Dice, bueno, yo creo que este problema podría solucionarlo, no sé, si me ganara $1.000.000, ok. Pero también si hiciera esto y esto, pero también si pasara esto y esto. Cuando empezamos así, empieza nuestro cerebro, empieza los mecanismos de creatividad a moverse como locos y empiezan, parece que es magia, parece que son las musas, parece que es alguien que nos sí. está iluminando y es nuestra creatividad en puro movimiento y la escritura tiene esa capacidad. Bueno, fíjate que en Entonces, función de eso que estás diciendo, ujú, me acordaste de algo. Eh, Mi mentora, una de las personas que formó parte de mi desarrollo intelectual, emocional, eh, mi maestra de toda la vida, fue casi que una madre, una terapeuta, fue para mí grandes cosas. Eh, para mí, Beatriz Aristegui me dio la posibilidad de conseguir y concebir un mundo extraordinario, ¿no? Y ella me contó una oportunidad, una anécdota a modo de reflexión con respecto a esto de la escritura. Y me decía, vamos a hacer una lista de deseos. ¿Ok? ¿Tú sabes qué es lo que quieres? Y yo, sí, yo sé qué es lo que quiero y lo tengo acá. Y yo, no, tenerlo allí es importante porque lo pensaste, pero hay que escribirlo. ¿Ok? Pero ella me dijo algo bien particular en ese momento. Yo, vamos a hacerlo juntos, o sea, yo voy a escribir la mía, tú vas a escribir la tuya, y nos las vamos a intercambiar. ¿Ok? Claro, eso fue un acuerdo mutuo, y ya les voy a decir por qué. No, no es que les esté diciendo a las personas escriban sus deseos y denle sus deseos a cualquiera para que cualquiera se los revise, no, para que cualquiera se los revise. Yo le digo, bueno, pero ¿por qué lo vamos a intercambiar? Y ella me dice, porque yo cuando empecé a estudiar psicología, y era psicóloga, también era periodista, cuando yo empecé a estudiar psicología hicimos ese ejercicio, ¿ok? Porque de alguna manera nuestra mente, cuando escribimos, está recibiendo el doble o el triple de información, ¿ok? Y además es kinestésico porque el movimiento de la mano deja memoria en tu cuerpo, o sea, todas tus células como que se están abocando a ese proceso. El cerebro recibe la orden y aunque quizás tú después lo olvides, el cerebro en tu inconsciente lo deja marcado y es nuestro inconsciente el que a la larga termina ejecutando todas nuestras acciones. Nosotros creemos que es nuestra parte consciente la que manda, pero realmente la que manda en nosotros, la que manda en la vida y las cosas que terminamos haciendo en la vida vienen dominadas por nuestro inconsciente. ¿Okay? Entonces, ella me dice, vamos a intercambiarlos, nos vamos a revisar para, para ver qué tan factibles son, porque muchas veces también ponemos cosas y las ponemos en tiempos, que nos decía, bueno, no estoy diciendo que no sea posible, pero vamos a ser un poquito más realistas, ¿no? exactamente. Y ella me dice, quiero que nos las revisemos para que no me pase lo que me pasó a mí. Y dice, bueno, ¿y qué te pasó a ti? Bueno, resulta que cuando yo hago mi lista, pongo, quiero una casa, quiero tal, y hizo una lista como de 30 cosas, y la última cosa que puso fue, yo a los 50 años voy a estar
enferma como toda la gente mayor, disfrutando de lo que me quede de vida y de mis logros y de mis éxitos. ¿Ok? Y efectivamente, o sea, ella lo olvidó. Efectivamente, a los 50 años, como tú decías hace ratito, mágicamente, a los 50 años, ella nunca había sido diabética, se le dispara una diabetes y a partir de ahí empieza a ser diabética y con un cuidado súper extremo eh, para evitar pues que la enfermedad le fuese a hacer daño. Entonces, ella me dice, tenemos que tener cuidado no solamente con lo que pensamos, sino más cuidado con lo que escribimos porque lo que está escrito queda asentado, queda sellado. O sea, es como que si Claro, lo hubieses puesto en piedra, aunque no lo creamos así. Pero claro. si tanta Lo fuerza, que, si tanta perdón, lo fuerza que tiene pasa la es, palabra, más la escritura. así es que porque justamente porque escribimos lo que realmente creemos. Es decir, yo siempre digo que es muy difícil mentirnos a nosotros mismos cuando escribimos. O sea, cuando decimos, no, yo me voy a sentar en esta piedra a pensar así como el pensador, sobre ese problema o sobre esa situación o sobre lo que quiero, que es justamente pues, algo tan positivo que dice, no, sí, claro, claro que yo sé lo que quiero, sobre todo los adultos decimos mucho eso. Claro que yo sé lo que quiero. Ajá, bueno, escríbelo. Cuando lo escribes, salen un montón de cosas, a veces no salen porque no lo tenemos tan claro como pensamos, Exacto. porque Sí, o porque porque nos da miedo, además en nuestra porque mente, cuando lo vemos, porque el papel nos permite, o sea, o la computadora, porque ahora o sea, pero verlo o sea, por escrito es hacerlo un poquito más tangible. exacto, Entonces, eso a veces nos da miedo, pero a la vez tiene el lado luminoso, que es justamente cuando tú me decías hace un rato, fíjate de las cosas que hemos hablado que sirven para nuestra cotidianidad. El diario para desahogarnos, para tener perspectiva y para conocernos más a nosotros mismos. El plan del día o sea, poner por escrito eso que planeamos hacer o esas ideas que tenemos o ese proyecto o ese emprendimiento. O sea, si tú no eres capaz de escribir, de escribir unas líneas sobre esa gran idea, sobre ese sueño, es que no lo tienes claro. exacto. Entonces eso no es que se convierta en realidad mágicamente, es que como lo procesaste y eres capaz de escribirlo, lo tienes más claro, lo tienes presente en tu vida y empiezas a hacer cosas para trabajar y conseguirlo. Exacto. De hecho, cuando Beatriz me cuenta la anécdota, yo le digo, bueno, pero ¿a quién se le ocurre poner en su lista de deseos que cuando esté Sí, viejo es va a estar verdad. enfermo, ¿no? Y ella me dice, sí, lo que pasa es Una que creencia. era una creencia. Ella decía, bueno, en la época que lo hice, la gente que estaba a mi alrededor, cuando ya tenía cierta edad, se enfermaba, pues, y yo los veía igual, felices, normal, tranquilos. Eso era en Uruguay. Ujú, Y para la Uruguay de aquella época en la cual ella vio esas cosas, o sea, para ellos la naturaleza de las cosas era esa. Entonces ella ujú. pensaba que pues la vida era así. Por supuesto, con el tiempo se fue aprendiendo otras cosas, la experiencia, la vida, le fue mostrando que, bueno, que no era tan así tampoco la cosa y empezó a romper paradigmas, pero ya era algo que había escrito. Y nadie en su Claro, momento se lo dijo, epa, cuidado con lo que estás escribiendo, porque lo que estás escribiendo tiene peso y tiene poder. Al final de cuentas era una estudiante de psicología que, bueno, que estaba aprendiendo, que estaba probando y que quizás inclusive en ese momento decía, bueno, escribir esto tampoco es que mañana se me va tan a dar con la relevante, fatalidad, claro. pero terminó siendo relevante y terminó siendo una gran realidad. Ahora, ya nos queda poco tiempo, ya nos quedan unos 10 minutos aproximadamente. Y en esos 10 minutos me gustaría hacer dos cosas. Una, porque como te dije, me gusta que la gente aprenda Ujú, no solamente del proceso y de estas cosas, ya de alguna manera le dimos algunos tips y algunas cosas que puede hacer la gente y los beneficios que puede conseguir en esto. Y seguramente mucha gente que va a decir, bueno, pero ¿qué más puedo hacer o cómo lo puedo hacer? Porque yo siempre pensaba que para poder alcanzar ciertas cosas, en principio hay que construir hábitos o hay que entrar en un proceso en el cual nosotros nos acostumbremos a, a lograr ese objetivo o esa meta que queremos alcanzar. Muchas veces no obtenemos lo que queremos
no porque no hay deseo, no hay pasión, hay la pasión y el deseo, pero no hay la acción. Y esa acción necesita o requiere de una cierta cantidad de tareas, actividades y cosas. Pero muchas veces empezamos con las tareas más complicadas, más difíciles, más rudas y pues por supuesto, Abandonamos. con el primer tropezón o el primer cansancio, tiramos la toalla. Yo sé que de ahorita tú tienes un proyecto que pues vienes desarrollando hace bastante tiempo y que bueno, hoy vamos como que a lanzar públicamente, si tú me lo permites, Sí, claro. eh, lo que es el proyecto Escribir te hace bien. Y es una formación, es un curso, es un taller, no sé cómo te gusta llamarlo, donde tú Ah, ah, guías, ah, ujú. donde tú guías a las personas en ese proceso de poco a poco ir dándole herramientas, recursos para que vaya utilizando la escritura para su bienestar, para su calidad de vida o inclusive para, pienso yo, no sé, tú lo puedes explicar mejor, para terminar escribiendo un libro o algo así. Bueno, escribirte hace bien. Es un taller, es una experiencia. No es una formación porque tú lo que haces es experimentar y adquirir herramientas que, que no, o sea, que lo que van a ser útiles para ti, para tu cotidianidad. Y que la idea es ir experimentando a través de distintas propuestas e invitaciones que te voy haciendo a lo largo de los módulos, son 12 módulos, para que luego tú utilices las que más se adaptan a ti. Porque bueno, eso, hay personas que se van a sentir más cómodas escribiendo un diario de gratitud, hay otras que se van a sentir mejor haciendo escritura salvaje, Claro. que es la escritura expresiva, que son 5 minutos de escritura sin pensar, que es un ejercicio que yo siempre comparto, que quisiera como regalarles hoy, que es simplemente eso, al levantarse en la mañana o antes de empezar a trabajar, Soltar todo lo que hay simplemente, dentro. simplemente soltar, o sea, agarrar un lápiz y papel o bolígrafo y papel, preferir, o sea, la escritura salvaje hay que hacerla a mano. Eh, y sin pensar, sin detenernos en que si puse el punto, la coma, si esa idea tiene sentido o no, soltar. O sea, que sea cinco desde aquí, minutos, desde la víscera de la exactamente. pasión, de la... Así es. La primera vez es como un ejercicio como raro, así, bueno, pero ¿qué voy a escribir? Porque todos siempre, cuando nos vamos a escribir algo es porque tenemos, o sea, y yo soy la primera que insiste en eso, ¿no? Uno va a escribir porque uno tiene que decir algo, uno escribe con una intención. Y entonces, Sí, bueno, ahora me desdigo con esto de la escritura expresiva, pero no, es que la intención en este caso es el desahogo, es dejar que nuestra mente se suelte. Entonces, yo lo hago cada mañana y es lo mismo es el mismo efecto de una meditación. Es una meditación activa porque no todo el mundo eh, eh, puede meditar de la misma manera claro. o en distintos momentos de la vida o en distintos momentos incluso del día. Yo en la mañana soy más activa, necesito esa parte física y esa parte Ahora, de drenar. ¿esa escritura salvaje necesariamente tiene que ser en la mañana o puede ser en la noche o puede No, ser en es que algún momento del justamente lo día? que te decía, en mi caso, o sea, es una manera de hacerlo. Ante una situación, justamente incluso hasta para activarnos, después del mediodía cuando tenemos que volver a sentarnos a trabajar, o en la noche cuando llegamos, nos cumple, como pasa muchas veces también con todas las técnicas que nos permiten ponernos en el presente, porque en la escritura salvaje no puedes pensar antes ni de retroceder, ni pararte, ni nada, sino simplemente soltar, es que tiene la capacidad de ayudarte a drenar lo mismo que también te activa. O sea, Ok. estás ante una situación en la que estés atascado o Ujú. ante un problema que no le ves salida, dale. Puede que lo que escribes tenga sentido y encuentres solución allí, o puede ser simplemente que le des cuerda a ese mecanismo del que hablábamos antes, que es tan mágico y tan maravilloso, que es la capacidad de nuestro cerebro de empezar a moverse, Bien, de crear. unas cosas interesantes que tiene este taller es que uno es individualizado, o sea, la persona lleva su proceso, son Ujú, 12 módulos, pero son 12 módulos que la gente puede irlo haciendo
a su tiempo, es flexible, no tienes Ujú. que tener, bueno, que si no lo culminas hasta el día vas Claro, a sacar mala nota de nada, ni exacto, y no que hay, y no hay depende, notas no tampoco. hay nota tampoco, porque la idea es precisamente, eh, por un lado, ayuda, pienso yo, a construir un hábito y cuando construimos hábitos que pueden fortalecer nuestra vida, pues indudablemente nuestra vida mejora y se transforma, y esa es la idea. Así es, Muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi vida, mi condición de bueno? Bueno, tienes que empezar a hacer cosas que antes no hacías y que esas cosas que empieces exactamente. a hacer sean productivas, nutritivas, que aporten cosas para ti y para tu vida. Así es. Y los módulos están divididos por, o sea, es un recorrido por las emociones que nos conectan con el bienestar. Entonces, es paralelamente el uso de la escritura con el descubrimiento de emociones, o sea, o con el redescubrimiento, porque bueno, las emociones las hemos sentido Claro, todos, pero con ese redescubrimiento de si yo promuevo estas emociones en mi vida, voy a obtener mayor bienestar. Y la escritura puede ser una manera de promoverlas. Entonces, no necesito buscarlas fuera porque a través de la escritura puedo promover esas emociones en mi vida. Y ese es un bien, poco el objetivo principal del taller, ¿no? Que lo hagan a su ritmo. Van a tener feedback de mi parte quienes lo hagan en los tiempos programados, pero no con la búsqueda de formar escritores. O sea, quien sienta inclinación por la escritura lo va a disfrutar. Quien claro, nunca haya escrito y quiere descubrir una nueva herramienta, por lo menos probarla, también o sea, lo va a disfrutar también, porque este no es un taller de literatura, no es un taller de escritura con la búsqueda de publicar, sino con la búsqueda de disfrutar, con la búsqueda de aprender, con la búsqueda de mirar hacia adentro, con la búsqueda de conocernos un poco más y sobre todo, como te digo, el aporte de la psicología positiva a esto es precisamente promover nuestro bienestar. Y la escritura, en mi caso, lo que se ha convertido mi motor es promover la escritura como una herramienta que está al alcance de todos, que no requiere ningún talento especial, sino simplemente que la pruebes y si te gusta, es una herramienta más para para sumar bienestar a tu vida. completamente. Bueno, nosotros vamos a dejar en la descripción del video el link para que la gente pueda acceder a tu página, que de hecho es escribirtehacebien.com. Ahí pueden conseguir toda la información, ampliar, inclusive revisar cuál es un poco el contenido, de qué trata un poco y bueno, hacer todo el proceso que tengan que hacer para disfrutar de verdad. Y Además pueden seguir, escribirme. escribirte, vamos a dejar las redes sociales también de Ángela para que puedan consultarle cualquier cosa, para que te sigan en Instagram. En Instagram colocas cosas extraordinarias que también sirven para que la gente, bueno, haga ejercicios breves, cortos, que puedan ayudarlo y beneficiarlo de cierta forma. Así que, bueno, ya lo saben. Ahorita ya para cerrar, y ya más, quizás como te decía, desde un punto de toque poquito personal, yo ahorita casi que como homenaje a un actor o director de cine muy conocido que tuvo un programa de televisión que se llamaba The Actor Studio, Inside the Actor Studio, que era James Lipton. Él hacía una especie de cuestionario o de encuesta a sus invitados, ¿ok? Que extrajo del cuestionario de Proust, ¿ok? Que era un juego que se hacía en sociedad en Inglaterra, en Londres, en los años, en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Se dice que este cuestionario realmente fue escrito por un niño de 13 años. Proust lo que hizo fue utilizar esas preguntas para compartirlos y hacerlo como una especie de juego en estos salones eh, donde se reunían a tomar algo, una bebida y esto, y funcionaba como una especie de dinámica para que la gente se conociera o para conocer el pensamiento de la gente, porque al final de cuentas, cuando conocemos o cuando descubrimos cómo piensa alguien, también de esos pensamientos podemos aprender. ¿Ok?
Son 30 preguntas, no nos va a dar chance para hacer las 30 preguntas, a pesar de que son cortas, vamos a escoger algunas al azar. De hecho, si tú quieres, me vas diciendo y vamos a hacer esto más divertido. Tú me dices un número y del 1 al 30 y yo te voy escogiendo y a expensa de que puede ser una pregunta bien loquísima, bien extraña o sencillamente algo muy sencillo. Eh, bueno, pero una y una porque si no también, o sea, empecemos por el 4. Por el No 4. sé, Cuando dices no una sé y una, ¿a cuál. qué te refieres? Bueno, que tú también escojas una porque si no va a ser muy difícil. Aclaro. ¿Qué esperas de tus amigos? Lealtad. Lealtad. Ok. Bueno, ¿puedes profundizar un poquito más? Ah, es que pensé que las querías cortas como el señor Lipton. Ah, no, no. El señor Pensé Lipton es que el las señor quería. Lipton. Pues sí, lealtad porque eso es lo que tienen de mí, ¿no? Y a mí me parece uno de los valores más importantes, que es estar allí para lo que sea. Y eso es lo que, y debo decir que eso es lo que he obtenido de mis amigos. Ok. Y además es una cuestión de aceptación plena. Un amor leal, un amor leal. Es la aceptación plena del otro. Exactamente. Perfecto. No, yo sé que el Licton lo hacía corto, pero la idea es que la gente entienda, bueno, lealtad, ajá, pero lealtad porque, déjame entenderlo, porque hay gente que quizás la lealtad la asume de una forma y quizás tu Sí. concepto o tu visión Sí, puede sí, ampliar. ciertamente, sobre todo porque para mí, aunque se trate del tema incondicional, no quiere decir que yo espero que ellos sean perfectos, ni que me digan que sí a todo. Justamente, ser leal también es decirme no. Ok, yo Eh, escojo una hora. Ujú. Y la primera que vi fue una figura histórica que te ponga mal el cuerpo. Seguramente es la misma que a ti. Sabes, no hay manera. Me pone pésimamente el cuerpo. ¿Y por qué? Aclaremos que es Hugo Rafael Chávez, porque Chávez hay muchos. Es cierto. Hugo Este, Rafael Chávez Frías. ok. Lamentablemente va a figurar en la historia este, ¿Qué por escribirías haber de dejado, él? y este, trataría de contar, es que no sé, me costaría, ¿sabes? Que me cuesta escribir mucho sobre lo que no me gusta. Y con él me pasa que eh, me parece muy injusto todo lo que hizo. Me parece muy injusto que alguien haya tenido tanto poder y tanta capacidad para arrastrar, o sea, para convencer y para liderar. O sea, una persona con un potencial de liderazgo tan enorme y que lo haya desperdiciado de esa manera, que no lo Ok, haya utilizado para el bien, que no lo haya utilizado para la prosperidad de una nación y de otras naciones, sino ok. simplemente para satisfacer su ego. ¿Otro número? El 8, sigo con los pares. Sí. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? No poderme comunicar, o sea, no poder hablar o no poder escribir. Ok, Creo ok. que se entiende bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Indudablemente. Autores favoritos. Mis autores favoritos, bueno, tengo muchos autores favoritos, y autoras, dependiendo de los tiempos, dependiendo de tantas cosas. Eh, Estaba revisando justamente porque sospechaba que esa pregunta iba a venir y revisaba en mi cabeza, bueno, desde los clásicos, este, desde Cervantes para acá, pasando por Shakespeare, que no están para acá, este, regresándonos otra vez súbitamente a García Márquez, a Juan Villoro, a Rosa Montero, que son todos, a Elizabeth Gilbert, a Isabel Allende. Este, es mucha gente y yo soy pésima, tengo una memoria pésima. A Cortázar, y ahí me parezco mucho a tu esposa, Sí, este, y tantos otros que estoy dejando porque los amo y los he leído y sin embargo en este momento se me van a escapar. claro. Dos últimas, una que escojas tú y una que escoja yo. Dame un número. Eh, la 12, voy La de 4 dos. en Vas 4, de de cuatro en múltiplos cuatro. de 4.
La flor que más te gusta. La hortensia. Y me Sí. gusta mucho porque la encuentro siempre en lugares que amo y me gustan Bien. sus colores. Eh, ¿Cuál es tu palabra menos favorita y cuál es la favorita? Wow, la menos favorita. Hay una palabra menos favorita. Sí, la que no te guste, esa que no soportas cuando la escuchas o cuando te la escriben. Bueno, lo que no soporto cuando alguien escribe es cuando lo escriben mal, cuando hay una palabra mal escrita. Eso es lo que no soporto cuando alguien escribe. Pero muchas veces la palabra menos favorita podría ser no o no puedo. Tendría que ser, no, no podría ser una sola palabra. Ok, Eh, y la favorita, sonrisa. Es una palabra que me encanta. bien, genial. Eh, ya sabemos entonces que si alguien te va a escribir, te tienes que escribir bien y tienes que cuidar la ortografía y la Ajá. redacción. Y por supuesto me tiene que decir que sí a todo lo que yo le diga. Ok, Porque no está me bien. gusta que me digan que no. Ah, ok, buenísimo. Oye, fue un placer. Gracias por estar en este primer programa. Para los que quizás se conectaron tarde y una vez más para explicar la dinámica o la intención que tenemos con este espacio, uno es que puedan conocer de gente, eh, no me gusta utilizar el término común, pero de gente cotidiana, de gente, o sea, que hemos hecho muchas cosas, hemos logrado muchísimas cosas, hemos vivido muchísimas experiencias, y que muchas veces inclusive nos ven como que, oh, wow, mira todo lo que han hecho, y mira, salen en esto y salen en aquello, y han escrito libros, y han hecho tal cosa, y piensan que quizás uno es súper ultra por esos logros que uno ha alcanzado, pero al final de cuentas somos seres humanos y donde nosotros hemos llegado y el suelo que hemos pisado también lo pueden pisar otros. Y que desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, desde nuestra cotidianidad, pues poder dar un aporte y un aprendizaje y de alguna manera abrir espacios de información, de conocimientos o por lo menos exhortar, motivar a que la gente haga cosas y continúen ese proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo, porque no hay nada mejor que el conocimiento, que el aprendizaje como para poder transformarnos. O sea, si no conocemos algo, si no nos damos la oportunidad de aprender algo, difícilmente vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Ya? Pero cuando aprendemos algo, pues es mucho más sencillo hacer las cosas diferentes y que venga de muchísimas personas de distintos ámbitos. Ángela, desde el ámbito del periodismo, desde su experiencia como escritora, trabajó en medios importantísimos en Venezuela, en el diario El Nacional estuviste bastante tiempo redactando artículos, haciendo reportajes, has asesorado a mucha gente en la construcción de sus libros y en la edición y en la escritura de sus libros. Y pues desde esa experiencia y también desde lo humano, porque la idea es que este espacio también sirva no solamente, como decía al principio, para que se conozca la técnica, para que se sepa, bueno, qué se va a hacer, no solamente el 2 más 2, que puede ser 4, sino que además del 2 más 2 es 4 y ese 4 me hace sentir así, me hace pensar en esto, yo siento esto y he vivido esto, o sea, de alguna manera que ese conocimiento esté humanizado, esté cercano y esté a la mano de todos y sea útil, porque al final de cuentas el conocimiento tiene que ser una herramienta y que sea una herramienta que nosotros le podamos ver el queso, a esa tostada, el beneficio, a eso que se está buscando. De antemano, mil gracias por el tiempo, por mantenerte despierta quizás hasta esta hora. Eh, yo, por lo menos yo porque soy noctámbulo, eh, sin embargo, bueno, mil gracias por estar en este primer programa y bueno, unas últimas palabras para que te despides entonces y ya cerrar con esto. Yo, por supuesto, encantadísima. Estoy segura que este no va a ser el único encuentro que tengamos nosotros. Encantadísima y honrada de que hayas pensado en mí para el primer programa y para tenerme acá. Y bueno, coincido contigo y creo que por eso siempre fluye y fluimos en nuestras conversaciones en que todos tenemos algo que aportar. Entonces, no,
todos tenemos algo que yo digo en mis talleres, todos tenemos algo que contar. Todos tenemos nuestra historia y nuestras experiencias y un aporte, porque nuestra perspectiva hace que puede servir a otros para que puedan resolver un problema, para que puedan sentirse identificados, para que puedan, para no sentirse solos. Entonces, todos tenemos algo que aportar, porque todos hacemos cosas todos los días y bueno, y yo siento que es un compromiso, un deber compartirlo, porque el conocimiento compartido o sea, no se pierde, se multiplica, no perdemos nada cuando lo compartimos, al contrario, sumamos, porque esto que nosotros estamos contando aquí se puede enriquecer con quienes nos escuchen y Claro, nos digan cómo ven esto, cómo no lo ven, en qué coinciden con nosotros, en qué no, cuáles son sus experiencias. Entonces, este espacio es una maravillosa oportunidad para eso y estoy segura que todos los que pasen por aquí van a tener mucho que aportar y mucho que aprender como he aprendido yo esta noche. genial. Bueno, Gracias. gracias a ti, gracias a todos los que van a disfrutar de este programa en su momento, porque ahora va a quedar colgado y va a quedar con la información que va a quedar en la descripción de este programa. Un beso, un abrazo para ti y bueno, nos vemos en otra oportunidad.